Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro online donde estamos estudiando actividades complementarias. En esta oportunidad el video de la lección va a tratar sobre Simón Bolívar y el entorno político, social y económico que rodeó toda la etapa de su vida. ¿Okay? Comencemos por ver el entorno político. El entorno político de Europa. En Europa regían en su mayoría las monarquías. ¿Okay? La religión para ese momento tenía un peso muy importante dentro de los aspectos políticos. Es decir, la religión tenía peso en las decisiones que de alguna manera influían en las decisiones políticas. ¿Okay? Las colonias de Europa en América eran regidas a través de la figura de virreinato, que representaban a la autoridad y el poder del rey en estas tierras. En un principio, Venezuela pertenecía a esos virreinatos. ¿Okay? América estaba dividida en virreinatos, capitanías generales, presidencia o gobernación. Y Venezuela, posteriormente, después que perteneció a un virreinato, ella pasó a ser una capitanía general. Las capitanías generales fueron territorios dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial. Entonces podemos imaginarnos cómo en ese momento, ¿verdad?, regidos por militares, cómo podía ser la política en Venezuela. Se tenía que ser una política muy restringida, muy autoritaria, ¿ok? Porque de por sí el aprendizaje, la formación militar, pues requiere que la gente esté así, es decir, es la autoridad la que de alguna manera está dirigiendo. Y, por supuesto, al pertenecer, digamos, al ser una colonia española, pues todo venía desde España. ¿Okay? Nosotros no tomamos las decisiones solos aquí, sino que todas eran tomadas de una vez atado a lo que la monarquía española pues definía para Venezuela. Durante la época colonial se forman las bases de lo que sería más adelante la nación venezolana, y a finales del siglo XVIII la sociedad colonial entra en crisis y se producen los primeros movimientos independentistas. Es decir, podemos decir que políticamente nosotros dependíamos de una monarquía. ¿Okay? Y al depender de una monarquía, por supuesto, todas las directrices bajaban desde allí. Y nosotros éramos una colonia española. ¿Okay? Entonces nuestra influencia política es totalmente de lo que se estaba viviendo en Europa. En cuanto al entorno económico, el control de la economía americana lo tenía Europa, ¿okay? Por ser colonias, pues digamos el control lo tenía de una vez Europa, en nuestro caso lo tenía España. La economía estaba basada en la agricultura y algo de minería. Las exportaciones iban más hacia Europa, ¿okay? La mayoría de los productos, digamos que el hecho de colonizar América, eso fue muy importante para España, ¿okay? Porque acuérdense que las monarquías, su poder depende pues de la cantidad, de la amplitud que tenga el territorio de esa monarquía, ¿okay? Para esos momentos en España, en Europa y en España, pues las economías estaban muy movidas, y el hecho de que España haya logrado colonizar a Venezuela y buena parte de América, pues por supuesto en terrenos tan fértiles, en terrenos tan vírgenes, con tanta producción, tantos minerales, tanto oro, pues para ellos eso fue fabuloso, porque de alguna manera influyó en su economía, mejoró su economía. ¿Okay? Además que América pagaba grandes cantidades de impuestos a Europa, entonces se puede decir que América para Europa era un ingreso, ¿okay? Un ingreso que representaba una buena parte de lo que le estaba llegando a España sobre todo. ¿Cómo era ahora? Adicionalmente, en el caso de España, la Hacienda Real era la organización encargada de administrar y controlar todos los ingresos económicos y enviarlos a la corona española. Es decir, que muy buena parte de lo que aquí se producía de la economía de Venezuela no se quedaba en Venezuela. Es decir, eso viajaba, un buen porcentaje viajaba a la corona española. ¿Okay?
Se puede decir entonces que la colonización de América impactó positivamente en Europa. Quizás no podemos decir eso igualito de América, si los pueblos de América de alguna manera estaban bastante deprimidos, porque realmente lo importante era sacar hacia Europa, porque ellos allá en Europa estaban compitiendo, España, Francia, Inglaterra, es decir, por tener una cierta posición dentro de Europa. También adicionalmente podemos hablar de lo que es el entorno social. Del entorno social podemos decir que la sociedad colonial era de un tipo estamental. Estamental es que es por estratos, ¿okay? Y por estratos muy marcados. Es decir, cuando hablamos de estamental estamos hablando de estratos y de estratos en donde pasar de un estrato a otro no era factible. Por lo menos un esclavo no podía pasar fácilmente a otro estrato que no fuera el de esclavo. La otra cosa es, esas separaciones no solamente eran separación simplemente de estrato, de que pertenezco a una clase social, sino eso era una separación jurídica y de nacimiento de los grupos, ¿ok? Eran muy, muy diferenciados unos con otros. Una persona por lo menos nacida esclava no podía dejar de serlo nunca y sus hijos heredaban la misma condición social. Así que se podría imaginar las diferencias que existían para la época. Y si eso lo unimos con el hecho de que tú ves que tu tierra produce bastante, pero que mucho de ese producto, tú como venezolano o como digamos de nacional de ese territorio, tú no lo ves, ahí se crean diferencias sociales muy grandes y se crean esas distorsiones de necesidades. ¿Okay? ¿Cómo estaba conformada la clase social para ese momento? La clase social estaba conformada por los españoles, quienes eran, digamos, los que tenían los cargos más importantes. Después venían los criollos, que los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido aquí, pero eran hijos de españoles, de padre y madre española. ¿Ok? Ellos de alguna manera pues tenían los cargos, digamos, cargos importantes, pero que le seguían a los de los españoles. Ellos todavía no podían pretender tener cargos importantes, digamos, como virreyes o algo así, porque ellos no eran españoles como tal de nacimiento, ellos eran hijos de españoles. Entonces tenían un privilegio, pero no tan así como el de los españoles. Después le seguían los mestizos, los mulatos, los zambos, que eso era una categoría, digamos que estaban en un nivel más bajo, en un estrato más bajo, tenían unas condiciones más precarias, ¿ok? Menos podían aspirar a esos grandes cargos, porque ellos eran, por lo menos en el caso de los mestizos, eran hijos que nacían entre españoles y criollos, ¿ok? Venezolanos. Exacto, que pertenecían a esa nación. Los mulatos eran entre negros y españoles, entre la raza negra y los españoles. Y los zambos era esa mezcla, ellos eran los que estaban en un nivel muchísimo, muchísimo más bajo, porque ellos eran la mezcla entre la raza negra y los indígenas. ¿Okay? Entonces podrán imaginar qué situación vivían ellos. Y los indígenas, ellos estaban por debajo todavía de esta clase de mestizos, mulatos y eso, y los últimos eran los que venían del África, ¿ok? Esa raza negra que de alguna manera la habían traído para acá a trabajar, ¿ok? Ellos tenían una función específica, si ellos no vinieron a recibir beneficios, ellos venían era a trabajar y venían en la condición de esclavos. Entonces ustedes se podrán imaginar toda esa sociedad mezclada, esas diferencias tan grandes, ¿ok? Que de alguna manera iban moviendo a la sociedad. ¿Okay? Si eso lo unimos con todo lo que estaba pasando políticamente en España, en Europa, lo vemos con la parte económica y a su vez lo asociamos con esos líderes que de alguna manera aparecieron en ese momento, como fue el caso de Bolívar, personas que viajaron y pudieron ver las diferencias y cómo se manejaban las cosas en otro lado, ¿ok? Y adicionalmente a eso, tenemos que para ese momento Europa hubo una parte
muy crítica en Europa, que fue cuando hubo la Revolución Francesa, que era una revolución de clases. Pues todo eso, eso que vieron nuestros líderes, de alguna manera les movió la fibra y los llevó pues a tomar la decisión de independizarse. Entonces podemos ver aquí cómo el entorno, ¿okay?, influye dentro de un sistema y puede mover a la gente a buscar un cambio de ese sistema, tal como lo que pasó aquí con nosotros, con este entorno político social. Disculpen, ahí se me activó algo. Bueno, entonces los invito ahora a que después que vean este video, por favor lean parte del material que se les anexa. El material es bastante amplio, yo no les digo que van a leer los 2 libros prácticamente, pero sí denle una ojeada y busquen allí qué cosas ustedes creen que les puede ayudar para complementar esto que está acá. Recuerden que ustedes tienen que ir anotando, ir resumiendo cada lección, porque al final tienen que entregar un resumen de de toda la unidad, ¿ok? Que va a formar parte de un trabajo final que es un resumen de todo lo que hemos visto en la materia. Les invito a que después que hagan eso, hagan su análisis, revisen cómo los entornos políticos, sociales y económicos influyen. ¿Ok? Revisen que nuestro país, lo que estamos viviendo ahorita, ¿ok?, lo que está pasando ahorita, por lo menos con la pandemia, vean cómo se mueve el entorno y vean cómo se mueve el mundo económico, cómo se mueve el mundo social y cómo todas esas cosas influyen. Y eso de alguna manera a uno le da una cierta visión de para dónde van las cosas. Y en función de eso, pues uno, una vez que uno aterriza y conoce al entorno, pues uno decide como persona qué quisiera hacer, en qué le favorece el entorno, en qué no le favorece, qué toma del entorno, qué deja, para poder mejorar una situación que en un momento dado tiene. Entonces, bueno, los invito a que lean, a que analicen, a que saquen conclusiones y que hagan su resumen para que no se les vaya atrasando para el final. Bueno, llegamos aquí al final de esta lección. Les agradezco haber estado aquí y que tengan un feliz día. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.